ayer estuvimos analizando, ¿verdad? Esta tabla, sacamos algunos datos que venían aquí, como es el área del pistón. Tomamos como ejemplo este cilindro de 2 pulgadas, pero pudimos haber agarrado cualquiera de ellos, ¿verdad? Y verificamos que este era el área del pistón y esta era el área anular para los diferentes tipos de vástago. Vamos a calcular ahora la fuerza, ¿verdad? Si quieren hacerlo con uno de 4, pues ya tengo las fórmulas, ¿verdad? Ustedes pueden irlo haciendo ahí en sus casas con su calculadora. Aquí yo en mi caso nada más le voy a cambiar el diámetro, ¿verdad? Del pistón, ahora va a ser de 4. Y cuando tenemos un diámetro de 4, ¿verdad? El área del pistón ahora es de 12.56. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos la tabla nuevamente para un pistón, para un cilindro de 4 pulgadas. El área del pistón, acá está, 12.566. Ellos lo redondean posiblemente. Y decíamos ayer que a partir de un cilindro del tamaño de un cilindro de 2,5, ya se presentan con 3 tipos de vástago: el estándar, el intermedio y el pesado. Pues es el caso de este cilindro de 4. Vamos a calcular ahora el área, ¿verdad? Anular primeramente para una 3 cuartos, que nos debe dar 10.61. Entonces, si el diámetro del vástago es una 3 cuartos, que sería 1.75 pulgadas, el área de anular, que la tenemos aquí, es 10.161, ¿verdad? Era lo que decía por ahí. Ahora vamos a ir cambiando para un diámetro de vástago pesado de 2,5, el área anular ahora va a ser 7.666. Entonces cambiamos el diámetro del vástago a 2,5 y el área anular 7.658, ya 7.66. Es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente es lo mismo. Pero ahora decíamos que vamos a verificar las fuerzas para diferentes presiones, porque es uno de los datos que vamos a utilizar nosotros aquí cuando estemos calculando algún determinado sistema. Por decir, aquí vienen la fuerza de empuje, que solamente es una, y la fuerza de retroceso, que va a variar dependiendo del vástago que se tenga. Entre más pequeño es el diámetro del vástago, mayor es el área y como consecuencia mayor es la fuerza. Por eso es que la fuerza de retroceso para un cilindro de 4 pulgadas, cuando el diámetro del vástago es estándar de 1,3 cuartos, resulta ser de 5.080 libras para 500 psi. Para el intermedio, 2 pulgadas, ya se redujo la fuerza de retroceso a 4.712, y para el pesado de 2,5, pues va a ser de 3.833. Entonces, una fuerza de empuje y 3 posibles fuerzas de retroceso dependiendo del diámetro del vástago. Y la tabla aquí viene, ¿verdad? Trae los datos para diferentes presiones que van en múltiplos de 500 a 1000, 1500 hasta 2000 psi. Bueno, vamos a calcular ahora la fuerza de empuje para 500 psi. Acuérdense, nosotros ayer vimos la fuerza que genera un cilindro, decíamos que era igual a la presión por el área efectiva. Entonces, nosotros ya sabemos, por decir, que la fuerza voy a quitar esto de aquí. Hace algunos días nosotros dijimos que para la fuerza de empuje el área efectiva era igual a ¿quién? Al área del pistón, que es esta que tengo aquí. Ya la tengo calculada. Entonces vamos a ponerle aquí: fuerza de empuje va a ser igual a la presión por ¿quién? Por el área, en este caso, del pistón. Aquí ya la tengo calculada, o sea, ya en el programa no tengo que calcularla porque ya está hecha. Lo que me falta aquí es designar la presión. Vamos a poner aquí donde están los datos, ¿verdad? Voy a poner aquí la presión de trabajo, que para empezar, ¿verdad?, tiene que ser 500 libras por pulgada cuadrada. Este programa me permite aquí poner las unidades. ¿Dónde está? Presión, acá está en PSI. Ok, entonces ya tenemos todo. Y vamos a sustituir los datos para que veamos, ¿verdad?, si se cumple lo que dice la tabla, que de cierta forma es un hecho que se va a cumplir.
Vamos a sustituir los datos, 500 psi, el área del pistón son 12.566 que lo sustituyó acá, y ya con esto sacamos el resultado que nos dio 2.795 por 10 a la 4 newtons, pero yo no lo quiero en newtons, yo lo quiero en libras fuerza. La fuerza, ¿verdad? Aquí viene, ¿verdad? Puede ser en dinas, en giganewtons, kilogramos fuerzas, kilonewtons, libra fuerza, es lo que quiero. Entonces, nos da de cuánto? 6.233, ¿verdad? Aquí me lo da por 10 a la 3, pero puedo modificar el resultado acá para que me lo dé de manera decimal, o sea, así, 6.283. Esa es la fuerza de empuje para una presión de 500 psi. Aquí vamos a constatar entonces esto. Para el de 4 pulgadas, aquí, la fuerza, ¿verdad? Para 500 psi, la fuerza de empuje es de exactamente 6.283, que es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí. No sé si hay alguna pregunta con esto que estamos haciendo. No, profe. Muy bien, entonces vamos a calcular la fuerza de retroceso. La fuerza de retroceso pues es igual a la presión por el área, en este caso es el área anular. Habíamos dicho que el área anular es el área que ve el aceite cuando se trata de la carrera de retroceso, y es igual al área del pistón, pero le vamos a restar el área del vástago. Nosotros ya la calculamos aquí, ¿verdad? Esa área anular para... Ahorita la tenemos, ¿verdad? Para el diámetro de cilindro de 4 de pistón y un diámetro de vástago extra pesado de 2.5. Vamos a checarlo de una vez. Total, ese es uno de los datos que trae aquí el problema, digo, que trae la tabla. Son 3 posibles vástagos. Vamos a sustituir los datos y ahora le ponemos igual, y aquí le pongo LBF, libras fuerza, y ponemos este resultado en decimal. 3.828. Vamos a ver, vamos a comparar con el dato de la tabla. Para un cilindro de 4 pulgadas, la fuerza de retroceso cuando el vástago es de 2,5 es 3.833 para una presión de trabajo de 500 psi. Ahí lo tenemos entonces, como pueden ver, ahí no hay problema, los datos de la tabla son válidos. Ahora, permítame tantito para no estar yéndome y viniendo con esto. Parece que esta tabla... Permítame tantito. No la encuentro. Lo que pasa es que no quería estarme moviendo de aquí a acá, porque acá, ¿verdad? Tengo que hacer maroma y teatro. Bueno, aquí parece que la vamos a tener así más claro aquí. Ahí está. No sé si se logra ver ahí. Estamos con el cilindro, ¿verdad? De 4. Ahorita calculamos esta fuerza para el diámetro de vástago pesado. Vamos a calcular ahora la fuerza de retroceso para el diámetro de vástago intermedio, que es de 2 pulgadas, nos tiene que dar 4.712. Entonces únicamente, ¿verdad? Aquí le cambio de 2,5 a 2 pulgadas.
Y ahí está, ¿verdad? 4712. Entonces todo está ahí ya calculado prácticamente. Ahora, fíjense bien, con ese diámetro de pistón, de vástago, perdón, intermedio, que es de 2 pulgadas, vamos a ir calculando la fuerza para diferentes presiones. Ahorita hablo de la fuerza de retroceso. Y también aquí vamos a ir calculando esta y esta, esta y esta y esta y esta. Voy a cambiarle ahora a 1000 psi. Estamos aquí, ¿verdad? En esta columna para el cilindro, en esta fila, perdón, para el cilindro de 4. Ahí está. Ahorita ya hicimos para 500. Vámonos ahora para 1000. Aquí rápidamente voy a cambiar esto a 1000. Y vamos a ver qué pasa. El diámetro del pistón es el de 4, el del vástago es el intermedio. La fuerza de empuje son 12.566 y la fuerza de retroceso para el vástago intermedio de 9.424. Aquí, ¿verdad? 12.566 y 9.464. Me voy a cambiar ahora a la siguiente presión, que es de 1.500. Para una presión de 1.500, pues aumenta la fuerza, ¿verdad? La fuerza de empuje es de 18.849 libras y la de retroceso para el vástago intermedio 14.137. Ahí está, 14.136 aquí, 18.849. Y ya por último, ¿verdad? Para la presión que marca aquí de 2000, vamos a ver cuánto nos da. Para una presión de 2000, pues tenemos una fuerza de empuje de 25.132 y una de retroceso con un vástago de 2 pulgadas de 18.849. Ahí tenemos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Entonces esta tabla nos va a servir de mucha ayuda para cuando estemos ya realizando los cálculos, que es lo que vamos a hacer en esta unidad. Vamos a hacer un problemita para el cálculo de los sistemas hidráulicos. No sé si hay alguna duda, pregunta con esto. Vuelvo a repetir. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, generalmente esas son las dos fórmulas que tenemos para el cálculo de los cilindros. La fuerza de salida o de retroceso, ¿verdad? Y la cantidad de aceite que requiere el cilindro para moverse a una cierta velocidad. Bueno, entonces, ahora vamos a ver para el caso de los motores. Esta fórmula yo les recomiendo que hagan su formulario, que las tengan a la mano para que sepan cuál van a aplicar. Primeramente vamos a encontrar el tamaño del motor adecuado para un determinado trabajo. El tamaño del motor, ¿verdad?, se especifica en porcentaje de torsión. Esa es una manera de ver el tamaño del motor. Otra manera viene siendo el desplazamiento, que ya habíamos dicho que el desplazamiento en un motor viene siendo la cantidad de aceite que requiere el motor para dar una vuelta, para girar una revolución. Entonces son dos formas como nos podemos referir al tamaño de un motor. Aquí esta primera fórmula, ¿verdad?, se refiere al porcentaje de torsión y se define como la carga de torsión entre la presión, ¿verdad?, por 0.01. Entonces este es el porcentaje de torsión. Lo que queremos encontrar se define, ¿verdad?, como las libras por pulgada que puede desarrollar el motor por cada 100 psi de presión que se le va incrementando. Es decir, el par que puede desarrollar el motor por cada 100 psi de presión con el que se alimenta. Luego tenemos otro que es para encontrar la torsión máxima de un motor de tamaño determinado en función del porcentaje de torsión. Aquí tenemos el porcentaje de torsión, la presión y dividido entre 100. Con esto nosotros podemos saber cuál va a ser la torsión máxima que puede desarrollar un motor de un tamaño determinado en base a una presión de trabajo, a una cierta presión de trabajo. También podemos encontrar la torsión, ¿verdad?, pero a partir de otros parámetros, cuando se conoce la presión de operación y el desplazamiento.
El desplazamiento, vuelvo a repetir, es la cantidad de aceite que requiere el motor para girar una revolución y se mide en pulgadas cúbicas por revolución. Se trata de si estamos trabajando, en el sistema inglés, cuando estamos trabajando en el sistema internacional, el desplazamiento se mide en centímetros cúbicos por revolución. Ok, entonces tenemos acá la torsión que está dada en libras por pulgada, que es el par, ¿verdad? P, la presión, que va a estar dada en PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Y también tenemos por ahí otra fórmula para cuando nosotros queremos determinar precisamente la cantidad de aceite que requiere el motor para girar a una cierta velocidad. Entonces Q viene siendo el caudal, se va a medir en galones por minuto. Aquí tenemos N, que viene siendo la velocidad del motor en RPM, y D pues es el desplazamiento, lo que requiere el motor para dar una vuelta. Entonces son 4 fórmulas que vamos a emplear para esto, para que nosotros podamos, ¿verdad? Determinar las características de un motor en base al trabajo. Antes de continuar, vamos a ver aquí algunos modelos de bombas, porque esto nos va a servir ahorita que empecemos a hacer unos ejercicios sobre el cálculo de los sistemas hidráulicos. Aquí tenemos una bomba, ¿verdad?, de paleta simple de desplazamiento positivo. Aquí vemos que tiene un desplazamiento fijo de acuerdo al símbolo. Acuérdense que este es el símbolo de una bomba, ¿verdad? Cuando aparece un triangulito apuntando hacia afuera, y si el triangulito está relleno indica que es aceite. Aquí indica el giro. Ya sabemos cómo trabajan las bombas de paletas. Pueden ser simples o de funcionamiento balanceado. Y aquí nos dan, dice, vamos a ver las características. Les decía que Vickers es uno de los fabricantes que tiene monopolizado casi el mercado, ¿verdad? En el mercado de equipo hidráulico. Dice, Vickers ofrece una extensa línea de bombas simples con desplazamientos que van desde 3.3 centímetros cúbicos por revolución hasta 215 centímetros cúbicos por revolución, que en pulgadas vienen siendo 0.2 a 13.12 pulgadas cúbicas por revolución. Esto es el desplazamiento de la bomba. Acuérdense que el desplazamiento de la bomba viene siendo la cantidad de aceite que la bomba genera o entrega o suministra al sistema por cada vuelta que da, por cada revolución. Por esa razón se mide, ¿verdad?, en unidades cúbicas por revolución. Presiones continuas que van, dice desde 280 bares, que son aproximadamente 4000 psi, a velocidades que van hasta 4800 revoluciones por minuto. Los modelos B10 y B20 pueden ser provistos, dice, con una válvula para limitar el caudal al sistema, la presión máxima del sistema y para dividir el caudal entre 2 circuitos. Las bombas BTM42 son para aplicaciones en sistemas de dirección. Los modelos BO, BBC y BPIF están disponibles con ejes pasantes. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Aquí tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, este modelo, el B10, que hacían referencia aquí en esta parte, ¿verdad? Tiene las siguientes características. Aquí les dan, ¿verdad?, el caudal de salida en litros por minuto, que es el primer dato, o bien en galones por minuto. Acá tenemos la cilindrada geométrica, que también esto no es otra cosa más que el desplazamiento, que puede ser 3.3 centímetros cúbicos por revolución, que equivale a 0.2 pulgadas cúbicas por revolución, hasta 16.4, que es 1.4 pulgadas cúbicas por revolución. Son bombas pequeñas, ¿verdad? Velocidad, pueden girar hasta 4800. Acá tenemos la B20, ¿verdad?, que esta pues ya es una bomba bastante grande, 49, el doble de la otra, 13 galones por minuto. Trabaja, ¿verdad?, a 2500 psi de presión máxima y una velocidad de 3400 RPM. Tenemos la 20B, que es todavía mucho más grande que la anterior, puede generar un caudal de 21.1 galones por minuto. El desplazamiento va de hasta 2.78 pulgadas cúbicas por revolución. La presión está en 3000. La velocidad acoplar, la verdad, este es para trabajar con un motor de corriente alterna. Aquí puede meterse motores de combustión interna, pero esto, ¿verdad?, que viene con 1800, son muy propias para trabajar con motores de
corriente alterna, motores de inducción. Y aquí pueden ver, ¿verdad?, que hay muchas bombas de diferentes tamaños. Por ejemplo, la 45B, pues esta es una bomba muy grande de 91 galones por minuto, es decir, 344.4 litros por minuto, que ya es bastante grande, ¿verdad? Y aquí tenemos estas, algunas otras más. Bueno, entonces nosotros esto lo podemos utilizar para cuando vayamos a seleccionar una bomba. Aquí tenemos en otro catálogo, ¿verdad?, en otra información también de Vickers, una bomba de desplazamiento variable. O sea, son bombas de pistones, pero ya nosotros sabemos que las bombas de pistones tienen esa característica, ¿verdad?, de tener un desplazamiento variable. Pueden ver aquí, ¿verdad?, los modelos que tienen el PBQ, ¿verdad?, 10, que tiene un caudal de 5 galones por minuto, una cilindrada o desplazamiento de 10.5 centímetros cúbicos, 0.643 pulgadas cúbicas por revolución, aptas para trabajar a 3000 psi, velocidades de 1800 rpm. El peso de la bomba, ¿verdad?, es de 7.2 kilogramos. La PBQ13 pues ya es mayor, ¿verdad? La PBQ20 y la mayor, la PBQ45, puede generar hasta 21 galones por minuto, o sea, 81 litros por minuto. Aquí también va a trabajar a cuánto, a 1800 rpm, la presión es de 2700, muy buena presión, ¿verdad?, para la mayoría casi de las aplicaciones. Y el peso pues ya es de 20.6 kilogramos de lo que puede pesar, ¿verdad? Son bombas muy robustas, pesadas. Entonces estamos ya en condiciones de llevar a cabo los problemas. Vamos a ver algunos problemas que ya tengo editados por aquí, ¿verdad? Bueno, este es el que vamos a hacer en primera instancia. Espérame tantito, es que está hecho en una versión anterior donde no se permitía corrección de ortografía. Ahorita esta versión de MatCat, estas nuevas ya traen corrector ortográfico. Y también, ¿verdad?, puedes seleccionar el idioma. Ok, vamos a ver de qué se trata. Fíjense bien. Vamos a aplicar las fórmulas que vimos, tanto para cilindros como motores. Posiblemente tengamos que seleccionar la bomba, ¿verdad?, para una determinada aplicación. Vamos a ver de qué se trata de todo esto. No sé si me escuchen. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, un sistema hidráulico cuenta con 3 actuadores, cuyos datos se describen a continuación. El primer actuador es un cilindro de doble efecto, que cuenta con los siguientes datos. El diámetro del pistón es de 3/4, el diámetro del vástago es de 2 pulgadas, y la carrera, o sea, la longitud de la carrera es de 20 pulgadas. Es el primer actuador, 3/4 y el diámetro del vástago de 2 pulgadas. No sé si recuerden la tablita que tenemos por acá para ver dónde está este cilindro. Acá lo tenemos, ¿verdad? Sería algo como esto. 3/4 y el diámetro del vástago, ¿de cuánto era? Dijimos, de 2 pulgadas. O sea que estamos aquí con este cilindro que tiene un diámetro del pistón de 3/4 y el vástago es pesado de 2 pulgadas. Bueno, ok, ahora bien, el segundo
perdón, la carga de empuje, o sea, la fuerza que va a desarrollar este cilindro al empuje son 7000 libras, casi 3 toneladas y media. Y la carga al jalar de este cilindro es de 7000 libras fuerza. O sea que las dos cargas, las dos fuerzas van a ser las mismas, o sea, tanto en el empuje como en el retroceso. De cierta manera, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en condiciones normales, cuando la presión es la misma, pues es mayor la fuerza de empuje que de retroceso, pero si se aumenta la carga en la fuerza de retroceso, se tiene que incrementar la presión para que pueda abastecer. Esto lo hace precisamente la válvula de alivio. Se ajusta la válvula de alivio a la presión máxima que requiere el sistema. Dice, realiza su trabajo a una velocidad N1 igual a 15 ciclos por minuto. O sea que este cilindro va a estar entrando y saliendo durante 15 veces por minuto. El segundo actuador, dice, también es un cilindro hidráulico de doble efecto, cuyos datos son: el diámetro del pistón ahora es de 4 pulgadas, el diámetro del vástago de 2,5, la carrera ahora es de 25 pulgadas, es más largo que el otro cilindro, la carga de empuje es de 13,000 libras y la de retroceso también, y realiza, dice, su trabajo a una velocidad de 10 ciclos por minuto. O sea que este va a trabajar el primero 15 veces por minuto, va a estar entrando y saliendo, y el segundo tan solo va a ser 10 ciclos por minuto. Y por último, dice, el tercer actuador es un motor hidráulico que presenta las siguientes especificaciones. La torsión que va a mover, ¿verdad? La carga de torsión es de 300 libras por pulgada. El desplazamiento, acuérdense que la cilindrada geométrica que venía ahí, como en el caso de las bombas, porque es algo semejante, dice que son 3 pulgadas cúbicas por revolución y gira a una velocidad angular de 300 revoluciones por minuto. Ahora, ya con estos datos de los actuadores nos piden realizar lo siguiente. Nos piden determinar la presión de trabajo del sistema, o sea, cuál va a ser la máxima presión. Pues necesito saber cuál es la presión que requiere el cilindro 1, cuál es la presión que requiere el cilindro 2 para mover esta carga y cuál es la presión que requiere el motor. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de cuál tenga la mayor presión, esa es la que voy a elegir para que sea la presión máxima o la presión de trabajo del sistema, porque si selecciono una menor y otro quiere una mayor presión, no va a poder mover la carga. Luego nos piden realizar el diagrama hidráulico correspondiente, aquí es donde ya vamos a empezar a utilizar simbología. Nos piden calcular el diámetro de las tuberías y nos piden también determinar el tamaño de la bomba y el depósito y calibrar las válvulas de control de flujo y presión que intervienen en el sistema. Vamos a ver cómo se haría esto, todo este rollo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. ¿Vamos bien hasta aquí o me regreso? Todo bien, profe. Muy bien, entonces vamos a llevar a cabo la resolución. Vamos a estar escribiendo los datos que aparecen aquí. Primeramente, el diámetro del pistón ya lo tengo, el del vástago también, la carrera y la carga. Ok, entonces aquí tenemos esto así. El diámetro del pistón, diámetro del vástago del primer cilindro, la carga de empuje, la de retroceso, ¿verdad? La longitud de la carrera y la velocidad, los ciclos por minuto, o sea, la frecuencia de maniobra. Ahí tenemos el primer cilindro. El cilindro 2, pues tenemos ahora lo siguiente. Tenemos por allí el diámetro del pistón, que decíamos que era de cuánto. Del cilindro 2, ¿de cuánto era? A ver, permítame tantito, es que aquí luego, como voy modificando los problemas, permítame tantito. Es que luego modifico los problemas, nada más le cambio los datos. ¿Cuál era este? Aquí permítame, diámetro. Diámetro del pistón 2 es de 4 pulgadas, ¿verdad? Aquí me lo dio en metros, pero cambiamos las unidades. Aquí está. Diámetro del vástago 2, vamos a ponerlo aquí.
Ahí tenemos 2,5. La carga de empuje. La carga de empuje 2. Vamos a mover esto de aquí. Es el dato que ya teníamos. Aquí me lo dio en otras unidades, pero le voy a poner libra fuerzas. Ahí está, ¿verdad? La carga de empuje es de 13.000 libras. La carga al jalar del cilindro 2 también es la misma, 13.000 libras. Les digo, esto yo lo hago como a veces pongo un problema de estos en el examen, pues nada más le cambio los datos y ya. Pero pues, se los cambio aquí, ahí está. La carrera, ¿verdad? Del cilindro 2 es de 25 pulgadas, esa sí está bien. Bueno, la voy a dejar así, bueno. Ahí está, para que no se modifique. Carrera 2, 25 pulgadas. Y la frecuencia de maniobra que nosotros le llamamos acá, ¿dónde estás? Estás acá. N1 y acá le llamamos N2. N2, que es cilindro 2, aquí cilindro 1. Vamos a quitar esto. Y esto estaba acá, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Bueno, ahí tenemos ya corregidos los datos de los motores de acuerdo a lo que decía el problema. Y vamos a ver acá la torsión del motor que nos daba aquí inicialmente. La torsión es de 300, ¿verdad? Aquí yo le digo, la cambié porque, vuelvo a repetir, luego si pongo este mismo ejemplo en una tarea o en un examen, pues únicamente cambio los datos. Ahí estamos, libra fuerza por pulgada. El desplazamiento de 3 pulgadas cúbicas por revolución, aquí tiene 6, ¿verdad? Vamos a cambiarle para que agarre.
Bueno, ahí lo tenemos. Voy a guardar esto para que no se nos vaya a modificar. Muy bien. Después de haber modificado ya los datos de los actuadores, ¿verdad? De acuerdo a como nos los había dado el problema. Entonces, vamos a llevar a cabo el procedimiento. ¿Qué es lo que nos pedía, verdad? En una primera instancia, determinar la presión de trabajo del sistema. Ahora vean ustedes los datos que tenemos. Tenemos 3 actuadores. Vamos a ir calculando la presión que requiere cada uno de ellos. Pero quisiera que ustedes me dijeran antes, ¿verdad? ¿Cuál sería la presión? Si este cilindro, por ejemplo el cilindro 1, va a mover la misma carga de empuje, que es de 7000 libras, y la misma carga al jalar, que es de 7000 libras, ¿en cuál carrera se requiere una mayor presión? ¿En el empuje o en el retroceso? ¿Alguien me podría decir? En el retroceso. ¿Por qué razón? Por el área, me imagino. Es correcto, ¿verdad? Debido a que el área es menor, para compensar la fuerza se tiene que elevar la presión. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente: calcular la presión que se requiere en la carrera de retroceso del cilindro 1 y del cilindro 2, y ya posteriormente calcular la presión que requiere el motor y ver cuál de ellas es mayor, para esa considerarla como una presión de trabajo. Bueno, dice cálculo de la presión del sistema, cálculo de la presión del sistema máxima, aquí está mal esto. Cálculo de la presión máxima sería que requiere el sistema, ¿ok? Dice, para ello necesitamos investigar la máxima presión que requiere cada uno de los actuadores. Hay que recordar que para los cilindros la presión máxima se tiene en la carrera de retroceso. Bueno, entonces nosotros, de acuerdo a la definición de la presión, hemos dicho que la presión es igual a ¿quién? ¿Sí recuerdan? La presión es igual al área, a la fuerza dividida entre ¿quién? Entre el área, ¿ok? Pero para nuestro caso, ¿cómo quedaría? Para el cilindro 1, la presión del cilindro 1, aquí la vamos a poner, bueno, presión de retroceso del cilindro 1 va a ser igual a ¿quién? A la carga al jalar del cilindro 1 entre el área anular del cilindro 1. ¿Sí recuerdan esto? O sea, para que nosotros sepamos, ¿verdad? O a ver, fuerza de los cilindros. Para que nosotros recordemos que cuando se tiene la carrera de retroceso, el área efectiva es el área anular, que es el área del pistón menos el área del vástago. Entonces, para este caso, tendríamos lo siguiente. El área anular del cilindro 1, ¿cómo quedaría? Pues pi sobre 4. Acuérdense que esta es una fórmula. Diámetro del pistón del cilindro 1 menos el diámetro del vástago del cilindro 1. Acuérdense que esto le puse así, diámetro de pistón de 1, diámetro del vástago 1, así lo puse allá, ¿verdad? Así se escribieron las... Así escribí, ¿verdad? Los datos. dp1, que es el diámetro del pistón del cilindro 1, db1 en minúsculas. Si no cambio esto, ¿verdad? Acá no va a encontrar ¿cómo se llama? El dato. Entonces, el área anular del cilindro 1, aquí vamos a cambiarle esto así también. Área anular del cilindro 1 va a ser igual a esto, al diámetro del pistón del cilindro 1, que es pi sobre 4 por 3.25 al cuadrado, menos el diámetro del vástago al cuadrado, que son 2 pulgadas, me va a dar una
área de 5.154 pulgadas cuadradas. Ya con esto podemos calcular la presión en el cilindro 1. Acuérdense que la carga de jalar 1 así la pusimos, y acá ahora esto, ¿verdad?, la puse con esta minúscula, porque aquí este programa distingue entre literales mayúsculas y minúsculas, de tal manera que la presión que requiere este cilindro, el cilindro 1, para mover una carga de 7000 libras en el retroceso, es de 1358 libras por pulgada cuadrada. No sé si hay alguna duda, algún comentario con esto, alguna pregunta. Estamos aplicando esta fórmula de la presión. Acuérdense, fuerza entre el área, pero va a ser el área efectiva. Como estamos calculando la presión de retroceso, vamos a utilizar el área anular, que es esta, el área del pistón, y le restamos el área del vástago. Nosotros ya previamente habíamos obtenido una ecuación para el área anular que quedó así, ¿verdad? Entonces es la que estamos empleando. ¿Preguntas, dudas? ¿No los escucho? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a calcular la presión que requiere el cilindro 2 en la carrera de retroceso. Vamos a ponerle aquí presión de retroceso del cilindro 2. Aquí voy a cambiar esto acá otra vez porque así lo vamos a manejar. Así, ¿verdad? Y nos vamos para acá. Necesito la carga al jalar del cilindro 2 y el área anular del cilindro 2. Aquí tenemos los datos. La carga al jalar del cilindro 2 es 13.000 libras. Y el área anular pues sería el área del pistón de 4 menos el área del vástago, que son 2.5. Ahorita la vamos a obtener. Entonces aquí tenemos el área anular del cilindro 2. Va a ser igual aquí en el diámetro del pistón 2. Y acá el diámetro del vástago 2. Así con esas literales lo identificamos. Y nos queda esto de la manera siguiente. Ya dijimos que el diámetro del pistón era de 4, el del vástago 2.5. Y nos sale un área anular de 7.658 pulgadas cuadradas. Ya con esto, ¿verdad?, podemos encontrar la presión de retroceso del cilindro 2. Aquí voy a cambiar esto porque modifiqué las siglas. Y ya una vez hecho esto, la carga al jalar son 13.000 libras entre el área anular que acabamos de calcular. Nos sale una presión de retroceso de 1.697 psi. Fíjense entonces, hasta ahorita, ¿verdad?, el que requiere una mayor presión es el cilindro 2 para jalar esa carga de 13.000 libras. Porque la presión de retroceso que necesita en el cilindro 1 tan solo es de 1.358, acá fue de 1.697, casi 1.700 libras. Ahora vamos a calcular la presión que requiere el motor para mover la carga. Nosotros hace un momento veíamos las fórmulas para los motores, si recuerdan, aquí teníamos esta. Tenemos estas 4 ecuaciones junto con esta que es la del caudal, pero esta pues no la necesitamos ahorita porque yo quiero presión. ¿De dónde podríamos nosotros obtener la presión? Fíjense bien, ¿de dónde sería? Pues la presión la podemos obtener de esta fórmula, porque aquí no tenemos el porcentaje de torsión. Tenemos la torsión, que es de 300 libras por pulgada. Tenemos el desplazamiento y ya de aquí nosotros podemos despejar la presión. Para ello dice utilizamos la fórmula de la torsión máxima de la cual se despeja la presión. Si despejamos de aquí la presión, ¿verdad?, este 2pi pasaría multiplicando a T y el desplazamiento pasaría dividiendo. De tal manera, ¿verdad?, que la presión que va a requerir el motor va a quedar en términos de los siguientes parámetros. 2pi por la torsión, que son 300 libras. Hay que recordar los datos que teníamos acá del motor. La torsión del motor era 300 libras
el desplazamiento 3 pulgadas cúbicas por revolución y la velocidad 300 RPM. Entonces, una vez hecho esto, ¿verdad? Nos queda lo siguiente. Fíjense bien, 2pi, 300 libras por pulgada y el desplazamiento 3 pulgadas. Esto nos da ¿cuánto? 628 PSI. Entonces, ¿cuál va a ser la presión que vamos a tomar como presión de trabajo? Chécale por ahí. Sigue buscando hasta las 12. Ok, entonces fíjense bien. Aquí tenemos ya, calculamos las tres presiones, la del motor 628, la del cilindro 2 1697 y la del cilindro 1 1358. ¿Cuál consideran que sería la presión de trabajo? Pues tiene que ser la máxima siempre. Vean también que hay una diferencia muy grande entre esta y esta. Posiblemente acá tengamos que reducir la presión con una válvula que se llama reductora de presión. Pero siempre, ¿verdad? La presión de trabajo del sistema va a ser la presión máxima que requiera alguno de los actuadores. No todos los actuadores van a tener o van a necesitar la misma presión para realizar su trabajo. Si dejamos el motor con esta presión, pues va a desarrollar un torque mayor, pero posiblemente, ¿verdad? Si llegara a haber un problema de atascamiento se puede dañar el motor, entonces mejor lo dejamos con la presión de trabajo. Tendríamos que ver el dato de placas del motor. Bueno, entonces dice, se observa que el actuador que requiere la mayor presión es aquí, ¿verdad? Aquí le vamos a cambiar porque yo aquí les digo, como van cambiando los datos, como cambié los datos me van a dar otros resultados. Entonces se observa, dice que el actuador que requiere la mayor presión, aquí le vamos a poner, es el cilindro 2, con un valor de ¿cuánto? De 1697 PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Ya tenemos entonces el primer dato para este problema. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Dijo que la presión de trabajo que se iba a considerar iba a ser la máxima, profe. Así es, va a ser la máxima. Si vemos que hay mucha diferencia entre la presión máxima con la que requiere un actuador, por ejemplo aquí, ¿verdad? Esta, la que requiere el motor, casi 1000 libras de diferencia, entonces podemos colocar una válvula reductora de presión, pero eso ya lo vamos a ver al final cuando hagamos el diagrama hidráulico. Ok, entonces, si no hay dudas, la vamos a dejar aquí. Vamos a continuar, si Dios quiere, el día de mañana. ¿Sale? Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana. Claro, profe. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.